En la década de los años 60, cuando Pumas ingresa a la primera división, lo hace en la temporada 62-63. Fue una primera década complicada para el equipo de Pumas, donde solamente puede presumir un subcampeonato obtenido en 67-68. Sin embargo, hay un episodio muy importante en la historia del club que le va a dar el sello definitivo a esta institución, que es sin lugar a duda la llegada de Renato Cesarini. En esta historia vamos a comentar un poco acerca de este personaje que revolucionó no solamente al equipo universitario, sino prácticamente a todo el fútbol mexicano con una metodología distinta de entrenamiento. Cuando llegó o se anunció la llegada de Cesarini a México, pocas personas podían creer que un hombre del tamaño de Renato Cesarini pudiera estar entrenando en México y sobre todo entrenando a los Pumas, que era el equipo que recién había ascendido, que tenía problemas serios de descenso, estaba en los últimos lugares y pues bueno, llega Renato Cesarini para 1963. Y para que nos demos una idea, él entre 1959 y 1961 fue técnico campeón de la Juventus de Turín en Italia. Fue bicampeón de lo que hoy conocemos como Serie A en Italia, es decir, prácticamente venía pues de esa experiencia. In squadra ci sono giocatori giovani e calienti. Celebri in quegli anni sono le avventure di Renato Cesarini, italo-argentino, grande amante di donne e locali notturni. Un giocatore che è solito risolvere le partite negli ultimi minuti di gioco. Da qui la nascita della famosa zona Cesarini. País en movimiento. Realidad en movimiento. Cuerpo e historia en movimiento. Altavoz social y cultural y Sonidera Central presentan All In, un podcast sobre la historia del deporte en México, con el maestro Juan José Sánchez. Nació Cesarini en 1906 en Buenos Aires. Fue un jugador que se les conoce como oriundis. Son italianos nacidos fuera de territorio italiano y que por alguna circunstancia regresaban a su país después de cierto tiempo. ¿Qué fue lo que sucedió con Cesarini? Él, un jugador italiano, después estuvo también en Argentina y en este caso pues él jugó para los equipos de Chacarita Juniors, para Juventus, para River Plate. Fueron pues los grandes equipos en los que participó Renato Cesarini. Él también participó en ambas selecciones nacionales, tanto en Italia como en Argentina. Y en la década de los años 20 y de los años 30 pues fue su mayor impacto. Él llega a la Juventus en 1930, después de haber pasado por Chacarita, y gana campeonatos nacionales consecutivos, un total de 5 campeonatos consecutivos. Tiempo después, ya para la década de los 40, Cesarini, que ya era toda una leyenda en el fútbol italiano, de hecho, durante muchos años, los goles de último minuto se conocieron como gol área Cesarini, que pues era como el momento donde Cesarini pues resolvía algunos de los partidos más complicados que tenía la Juventus. Tenía la costumbre Renato Cesarini de anotar en los últimos instantes de los juegos y por eso se le conoció como área Cesarini a los goles anotados en los últimos 5 minutos de los partidos. Y esto hablamos que se siguió usando prácticamente durante todo el siglo XX, este mote de área Cesarini. Estamos en la cancha de Vélez Sarsfield. Entrena por primera vez el grupo de 16 jugadores convocados por Renato Cesarini para integrar la selección nacional. En los años 40 empieza la gran leyenda de Cesarini como entrenador. Él, al lado de Carlos Peuchele en River Plate, que cabe mencionar para hacer un paréntesis, Carlos Peuchele es el motivo por el cual a River Plate se le conocen como los millonarios. En 1929 Peuchele fue contratado por el River Plate en una suma, si no mal recuerdo, de 100,000 pesos de aquella época, que era una fortuna de dinero. Y por esta causa, por esta compra de Carlos Peuchele, fue que se empezó a decir que el club de River Plate eran los millonarios.
Y jugadores como el Charro Moreno, Adolfo Pedernera, Juan Carlos Muñoz, Ángela Bruna, Félix Lustó, fueron quienes hicieron un equipo de River legendario, todos ellos dirigidos por Cesarini y por Carlos Peuchele. Esta mítica delantera de estos jugadores fue bautizada como La Máquina y conquistó el bicampeonato de la Liga Argentina de 1941 y 1942. Fue tal el éxito de Cesarini como técnico que revolucionó al fútbol argentino. Es uno de los ideólogos de lo que llamaron en aquel país sudamericano como la nuestra. ¿Y qué es la nuestra? Es la forma de juego que se basa en la gambeta, se basa en el talento individual. Es un juego pausado, un juego que pues tenía sobre todo una profundidad a través de los pases, a través también de este juego que se realizaba o que se hacía en los famosos potreros, canchas pues en mal estado y que permitían que gracias al bote de la pelota pues los jugadores pudieran adquirir una mejor técnica individual. Y esto hizo que Argentina fuera potencia del mundo durante los años 40. Ganaron prácticamente todos los campeonatos sudamericanos de la década de los 40. Todavía en la década de los 50 fue un método de juego muy, muy importante para ellos y tiene su canto de cisne en el sudamericano de 1957, en la generación de los llamados carasucias, donde estaba Omar Sívori, donde estaba Orestes Corbata, donde estaba Angelillo y otros jugadores más. Angelillo inicia el juego en el último partido del Campeonato Sudamericano de Fútbol, jugado en la ciudad de Lima. A poco de comenzar, los locales crean peligro para la valla de Domínguez y se advierte que Argentina juega con excesiva displicencia. Y bueno, este es el último momento de esa gran generación o ese gran momento de la nuestra y que se vendrá abajo en 1958 con pues la mala participación de Argentina en el Mundial de Suecia. Cuando llega a México, Renato Cesarini pues se impacta porque él realmente no sabía a qué club llegaba. A él lo fueron a buscar, le dijeron que la universidad buscaba entrenador. Él pensó que era un club parecido a las universidades de Sudamérica que tenían gran éxito. Por ejemplo, el Universitario de Perú, Universidad de Chile, en el país andino, que eran ya clubes grandes, clubes consolidados, clubes ganadores. Y pues cuando llega a México se da cuenta que es todo menos eso, el Club de Fútbol Universidad. Jugadores muy jóvenes, jugadores con poca o nula técnica individual, que no tenían la más remota idea de qué es un sistema de juego, que nunca habían llevado táctica, etcétera, ¿no? Que además se entrenaban como equipo amateur 2 veces a la semana, 2 horas, que consistía el entrenamiento en dar vueltas a la cancha, hacer ejercicios de estiramiento, de calistecnia, jugar una cascarita durante 1 hora en el campo, ¿no? Esos eran los entrenamientos de antes. Y Cesarini cuando llega dice: yo me he encontrado a 11 atletas y mi misión es volver a 11 futbolistas. Y lo primero que hace es pedirle a la directiva universitaria que construyan un frontón cerrado. Veía que uno de los principales atractivos de la universidad eran sus instalaciones, eran prácticamente nuevas. Ciudad Universitaria tenía menos de 10 años de existencia y pues las instalaciones deportivas eran de primer mundo. Cesarini logra que la institución universitaria construya este frontón cerrado y ponía a todos los jugadores a entrenar, a golpear la pared, golpear la pelota con ambas piernas, golpearla con la cabeza, recibir de pecho y golpear de primera, controlar y golpear. Y es interesante porque él decía, Cesarini, una de sus frases más icónicas, que el jugador tenía que repetir constantemente estos ejercicios porque pues si había algún error, si la pelota se iba de los dominios del jugador, pues era culpa del jugador, porque cuando hay una pared mal hecha en el terreno de juego, cuando hay algún pase que no es preciso, pues se le puede echar la culpa al compañero. Y Cesarini decía, la pared no se equivoca. Así que cualquier momento en el cual la pelota se vaya cerca de donde estás es culpa del jugador y hay que pulir esa técnica individual.
Muchos de los jugadores que estuvieron con él lo consideran un mentor. Y hay una anécdota muy chistosa en este punto. El América, que en ese momento también estaba en una reestructuración importante, había nombrado a Francisco Hernández, el famoso Panchito Hernández, como director deportivo de la institución, después de que había llegado Guillermo Cañedo a la presidencia del club. Y a Panchito Hernández, pues cuando llega Cesarini, obviamente causó revuelo. Y lo que se le ocurrió a Panchito Hernández fue ir a Ciudad Universitaria y ver en qué consistían los entrenamientos de los Pumas en ese momento. Y pues al ver cómo entrenaba Cesarini, al ver la construcción de este frontón, al ver cómo Cesarini le pedía a sus jugadores que estuvieran ahí entrenando durante muchas horas, y dio lo mismo para el América. Y con las nuevas instalaciones que iba a construir el club en Coapa, también mandó construir un frontón para que ahí también se entrenara el equipo del América. Y pues finalmente la disciplina que puso Cesarini fue muy importante. El equipo empezó a entrenar todos los días, entrenaba de lunes a sábado para jugar en domingo, o si jugaban entre semana ya tenían una calendarización para que al menos 6 días a la semana tuvieran actividad de entrenamiento. Y esto pues volvió a Pumas un equipo mucho más sólido, un equipo que pues si bien Cesarini no alcanzó a ver los frutos de su labor, pues tuvo este subcampeonato en 1967-68. Desafortunadamente para Pumas, Cesarini solamente dura casi 2 años en el cargo, dura una temporada completa, media temporada de 63 y otra media temporada en 64. Y él tenía un auxiliar que se llamaba Ángel Papadopoulos, quien ya había también dirigido al Atlante, había estado en el América, en otros equipos, pero pues con Cesarini digamos que obtuvo su doctorado como entrenador con toda esta metodología. Y pues bueno, Cesarini hizo una escuela, sobre todo en cuestión de planeación y de ejecución de entrenamientos a un nivel ya profesional. Y pues si Pumas se jacta o se jactaba, porque ya no podemos decir eso, de ser el club que era el vivero del fútbol mexicano, el club de los jóvenes, el club de la gran cantera, sin lugar a dudas es Renato Cesarini el factor principal o el padre de esta idea del Club Universidad como fuente inagotable de jugadores mexicanos. Que van a enfrentarse a las huestes universitarias comandadas por el italo-argentino Renato Cesarini. La temporada de 1974-75 es, sin lugar a dudas, una de las más importantes en la historia del Club Universidad. Después de su campeonato de 67-68, prácticamente no pasó nada en el club. Un club que se mexicanizó desde 1965 y que tuvo solo jugadores nacionales hasta 1972, pero que en realidad no tenía una participación sólida dentro del campeonato mexicano. Era un equipo de media tabla. No tenía peligro de descenso, pero tampoco tenía aspiraciones de campeonato, a excepción de ese año del 67-68. En 1974, el equipo de la universidad pues tenía ya una defensa muy sólida, habían sido el equipo menos goleado en las últimas 2 temporadas, pero pues le faltaba ese ingrediente ofensivo para poder realmente aspirar a cosas grandes. En julio de 1974, Carlito Peters, quien en ese momento era el entrenador del equipo, junto con Nicola Gravina, un personaje que había sido jugador en Pumas en la década de los 60, en 1963, junto al propio Carlito Peters, van a Brasil y pues empiezan a observar jugadores para poder traerlos al Club Universidad. Y en esa observación vieron a 3 jugadores que les parecían bastante interesantes. Uno de ellos, Blanco, un joven medio creativo que no tenía gran proyección en ese momento porque estaba opacado por otras figuras importantes del fútbol brasileño, como el caso de Gerson o Ribeirinho, que eran jugadores fundamentales en ese momento en el fútbol brasileño.
Pero pues tenía algunas cosas, tenía buen talento y pues seguramente pensaron entre Peters y Nicola Gravina que podía servir para el fútbol mexicano. Hablo de Spencer Coelho, un 10, ¿no? Un armador, un jugador que tenía el talento para poder poner un buen pase a los delanteros. Otro jugador también llegó junto con Spencer a México, el cual pues su nombre se perdió en la historia. Y el otro que llega a México era un delantero poderoso, un delantero con mucha fortaleza física, y me refiero a Evanibaldo Castro Caviño. Llegan a México estos tres a un periodo de prueba. Esto es interesante, los refuerzos extranjeros no llegaban ni se contrataban con los equipos como hoy. Llegaban a un periodo de prueba donde estaban 2 o 3 semanas entrenando con el equipo y pues si al equipo le interesaba o le gustaba lo que veía, se lo quedaba, y si no, pues el jugador se regresaba a su país y listo. No había un compromiso como tal de quedarse con el jugador. Precisamente por eso, aquel tercer jugador nunca figuró en el equipo de los Pumas, pero la institución se queda con Spencer y con Caviño. Que es curioso porque este apodo de Caviño tiene varias historias. Una es que el padre de Evanibaldo Castro era miembro de la milicia en Brasil y pues a los eventos de la milicia y demás llevaba al pequeño Evanibaldo a estos lugares y pues decían que era un cabo pequeño. Y por eso se le puso como Caviño, pues este apodo lo siguió durante toda su carrera profesional como futbolista en Brasil y después en México. Una jugada que no trascendió, pero que ahí está Caviño, el gol de los Pumas. Caviño apenas alcanzó a tocar Caviño para anotar el primer gol de los Pumas, el 25, así lo festeja Cabo Caviño. Otra historia, otra idea acerca de este apodo, es que era tan disciplinado en la cancha, tan disciplinado con su vida personal, nada de excesos, nada de fiestas, todo el tiempo entrenando, cuidando alimentación y demás, que pues parecía un soldado cuando pues hablaba de su vida personal y de su disciplina. Y por eso pues era un cabo, no un personaje de la milicia, y que por eso le pusieron también Caviño dentro de sus equipos con los que debutó en Brasil. Se va de líder de goleo con 26 Caviño. El Calimán Guzmán tolera la maniobra de Leonardo Cuellar y Caviño la firma, siguen siendo la marca de Cornero. La llegada de estos dos jugadores representó obviamente un impacto importantísimo en el Club Universidad. Si bien no eran jugadores fundamentales en la selección brasileña, pero eran jugadores de respeto. Y Caviño, cuando llega a México, llegó por $50,000, que para la época era bastante dinero. Esta cifra alarmó a la comunidad universitaria y en reunión de consejo en agosto, dice Guillermo Soberón, que para la época era el rector de la Universidad Nacional, que pues en el consejo se vio con bastante suspicacia este gasto de los dineros de la universidad para contratar a un jugador profesional del equipo de fútbol. Y pues uno de los miembros de la mesa directiva de la reunión de consejo dijo que pues era increíble que Caviño se hubiera pagado por él $50,000 cuando uno de los maestros eméritos de la universidad, como Marcos Moschinsky, un personaje enorme en la física mexicana, que pues ya para la época era miembro del Colegio Nacional y que ya era un personaje reconocido mundialmente, no ganaba ni el 10% de lo que se había pagado por Caviño, y que Soberón, que era aficionado brutal al fútbol, se voltea y dice, pues cuando acabe la temporada, si Caviño mete más goles que Marcos Moschinsky, me darán la razón de por qué se gastó ese dinero. Sin embargo, pues la semilla ya estaba ahí, ¿no? Era que el club no podía ser sustentado por el dinero del presupuesto universitario. Hay que recordar que desde 1968, con el movimiento estudiantil, el dinero había bajado un poco para la institución. Después, con el gobierno de Echeverría, volvió a tener un máximo histórico de apoyo gubernamental a la universidad. Pero pues aún así, pues había muchas cosas, muchos factores que era necesario resolver antes que darle dinero a un fútbol profesional. En diciembre de ese año 74, en otra reunión de consejo,
se acuerda que lo mejor será crear un patronato para que administre al Club Universidad. ¿En qué consistía este patronato? Era que el nombre del equipo, las instalaciones obviamente y todo lo que representaba moralmente al equipo le pertenecía a la universidad, pero que se iba a administrar por un ente externo formado exclusivamente por egresados universitarios. Ellos se iban a encargar de todos los gastos operativos del equipo y, decían los estatutos, si hay algún tipo de ganancia en el club, esa ganancia se irá directamente a las arcas de la universidad. Y si hay pérdidas, este grupo las iba a absorber. Esto pues prácticamente nunca ocurrió, nunca hubo un impacto en las finanzas de la universidad favorable por tener el equipo de fútbol y pues bueno, lo que sí se logró fue que un ente externo fuera el que llevara la administración del equipo. Y así es como se crea el patronato del Club Universidad en este mes de diciembre de 1974. Para los primeros meses de 1975, especialmente el mes de marzo, ya empieza a formar, ya empieza a tener una participación mayor el patronato. De hecho, se hace la presentación oficial del logotipo de la universidad, del cual hablaremos en otra historia. Y el patronato recibe al equipo. Esa temporada no resulta buena en el campeonato de liga, pero al finalizar el campeonato de liga da inicio el campeonato de Copa y el equipo de los Pumas resulta vencedor de esta Copa México. El 20 de julio de 1975 se oficializa el título de campeón de Copa por un resultado de un empate entre los otros miembros del grupo eliminatorio en el que estaba Pumas. Y por eso Pumas se logra coronar como campeón. Es el primer campeonato de primera división que obtiene Pumas, este campeonato de Copa en 1975. Y una semana después, en la cancha de Ciudad Universitaria, se juega el campeón de campeones contra el Toluca, que había sido campeón de liga. Y en este campeón de campeones también el equipo universitario se alza con la victoria con un gol de Leonardo Cuéllar al principio del partido. Y pues Pumas con eso logra su segundo campeonato en una semana y el segundo campeonato de su historia en primera división en este 1975. Un año que marcará un antes y un después en la historia del Club Universidad y que, como dijo Guillermo Soberón, ese mismo día en la celebración del campeón de campeones, una nueva era empezaba para el club. El 11 de julio de 1975, la UNAM entrega a un grupo de exalumnos la batuta del equipo, formándose entonces la Asociación Civil Club Universidad Nacional, encabezada por el ingeniero Bernardo Quintana Rioja, quien anheló siempre vincular la vida académica con el deporte y hacer de los Pumas un protagonista en pie nacional. Un personaje fundamental, inigualable en la historia del Club Universidad y uno desafortunadamente de los más olvidados y de los menos homenajeados que han existido en la historia del club, es sin lugar a dudas Manuel Andrade. Muchos dirán que quién es Manuel Andrade, pero si les digo el Pajarito Andrade, seguramente muchos de los aficionados de Pumas saben perfectamente a quién me refiero. Manuel Pajarito Andrade nació en México en 1944. Pajarito Andrade era un estudiante de arte en la Universidad Nacional. Todavía en ese tiempo la Facultad de Arte dependía directamente de la Facultad de Filosofía y Letras. Después ya se iba a independizar, ya se iba a volver una facultad por sí misma, la Facultad de Artes y Diseño. En 1974, la Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas de la universidad lanza una convocatoria para que se recibiera una serie de propuestas para modificar o para traer a la vida un nuevo logotipo para las actividades deportivas de la universidad. En esa convocatoria participa Manuel Andrade y su diseño resulta muy interesante
innovador, por supuesto, y es declarado ganador de este concurso. El diseño consistía en la cabeza de un felino, un puma, una cabeza abstracta, no era una cabeza de felino como la que sí tuvo, por ejemplo, el club en 1962, cuando llega a Primera División, que era un felino, la cabeza de un felino rugiendo encima de un balón o al frente de un balón. Aquí era un puma abstracto, era una figura de una sola dimensión dentro de un triángulo que no tenía aristas. Es decir, era un triángulo de puntas redondeadas, que según comentó el propio Andrade, tenía que ser un triángulo sin aristas porque era la fuerza, la valentía y la inteligencia que tenían tanto los felinos como los universitarios. Ese triángulo, para poder hacerlo con figuras redondeadas, se hacía con base en tres círculos concéntricos que para Manuel Andrade representaban las tres funciones principales que tenía la universidad. La docencia, dar clases, por supuesto, la investigación, que era esta propuesta de obtener nuevos conocimientos para bien de la nación, y por último, la difusión de la cultura, donde entraba precisamente el deporte, la música, el cine y otras manifestaciones culturales de los cuales la UNAM pues siempre ha sido un referente fundamental en la historia de México, al menos durante el siglo XX y XXI. Y entonces con esta idea se hace este triángulo y en medio del triángulo estaba esta cabeza del puma, que además tenía dentro de su estructura, con la nariz y la boca del felino, se formaba una U de universidad, que pues era el equipo que se representaba. Entonces pues aquí vemos una fusión de dos cosas, que es el felino, que se adoptó desde la década de los 40 por Tapatío Méndez, y la propia universidad y sus conceptos, sus ideas principales como nación. No, pues es un amor infinito, demasiado grande, no cabe en mí, aunque yo uso palabras luego muy rimbombantes, pero no alcanzan al sentimiento humano de una persona como yo. Es un amor inmenso. Yo antes estaba enamorado y decía, estoy enamorado de la UNAM. Ahora estoy enamorado de la UNAM, sigo enamorado y de todos sus componentes, facultades, escuelas, comunidad, logotipo Puma, jugadores, equipo. Este logotipo, este símbolo, pues fue inmediatamente adoptado por las instituciones y por la parte deportiva de la universidad y fue un rotundo éxito, no solo dentro de los universitarios, sino a nivel nacional e inclusive a nivel mundial, por el diseño sobrio, abstracto, con todas estas ideas o ideología de la universidad y que obviamente pues fue un elemento de diseño fundamental y que le valió muchos reconocimientos a Manuel Andrade. Desafortunadamente, esta historia de Manuel Andrade pues no tuvo un final feliz. En aquella época, el premio por ganar el concurso, el premio al cual se hizo acreedor Manuel Andrade, si no mal recuerdo fue algo así como 20,000 o 50,000 pesos de la época, que pues era un dinero bastante adecuado, un dinero como el que hoy dan en cualquier concurso, pero a cambio pues de este dinero, Manuel Andrade daba o le otorgaba los derechos de la imagen del logotipo a la universidad sin que obtuviera ningún tipo de regalía por la explotación comercial de este logotipo. Durante muchos años Manuel Andrade fue un artista que no tuvo pues grandes ingresos económicos, siempre estuvo en pugna porque se le reconociera económicamente con algo de las regalías que obtenía el escudo, que eran regalías impresionantes en cuestión monetaria. Sin lugar a dudas, uno de los logotipos más reconocidos en la vida de México es el logotipo de los Pumas a nivel nacional e inclusive a nivel mundial también es
para muchos diseñadores europeos y para gente de fútbol de Europa es el símbolo más reconocido del fútbol mexicano, el logotipo de Manuel Andrade. Ya en la década de los 90, Andrade recibía una pequeña pensión por parte del Club Universidad, una pensión que, según lo que cuentan sus familiares, era casi simbólica, porque no era una pensión onerosa la que recibía Andrade, pero que le alcanzaba para poder vivir con limitaciones, pero poder ir llevando las cosas, ¿no? Pero pues si le hubieran dado el 0.5% de la explotación del logotipo de su creación, pues hubiera sido un tipo millonario, ¿no? Por todo lo que se explota comercialmente el logotipo de los Pumas de la universidad. Sí, para siempre. Yo pensé en un principio que era para unos 10 años y ya rebasamos 45 años, ya se quedó como la piedra ígnea en las bardas de UNAM. Es para la eternidad. Las grandes culturas mexicanas ya se quedaron para la eternidad y el lobo puma, gracias a la gente que lo ama y que repite, rumea con la palabra puma, te está dando aliento y está dándole vitalidad a una imagen. Y llega a tal grado la importancia del logotipo y el impacto del logotipo que en 1975 lo colocan en la camiseta del equipo, primero de forma muy pequeña con los círculos concéntricos arriba de la leyenda Universidad en un fondo blanco, y a partir de la temporada 75-76, exactamente en febrero de 1976, el logotipo es grande, prácticamente abarca toda la camiseta. Es el logotipo de Andrade y que bueno, pues fue una camiseta icónica. Algunos dicen que esa idea de poner el logotipo del tamaño de toda la camiseta fue una idea que se le ocurrió a Pedro Ramírez Vázquez, quien era un arquitecto de suma importancia y que también había o estaba formando parte del patronato del Club Universidad y que tenía mucha cercanía con la gente de Ingenieros Civiles y Asociados, ICA, quienes eran el brazo fuerte del patronato, y pues dijo que lo mejor era poner en el uniforme de manera enorme este gran logotipo que habían recientemente creado y que podía dar también la idea de un equipo agresivo, de un equipo que iba hacia el frente, de cierta intimidación ante el rival, etc. Y también de Ramírez Vázquez se dice que era la idea de poner los números también del mismo tamaño que el puma en la camiseta. Estamos hablando que el puma en ese momento de 1975 cubría prácticamente el 95% del frente de la camiseta. O sea, lo único que quedaba en blanco, en azul o en dorado de fondo, pues era lo suficiente para poder ver el contraste entre la figura del puma y la camiseta. Pero en realidad era prácticamente el 100% del frente de la camiseta. Y lo mismo los números de atrás, ¿no? Los números de atrás también abarcaban prácticamente de largo de la camiseta completo, todo desde el cuello hasta donde terminaba la camiseta, el número abarcaba todo eso. Y al ancho, dependiendo si era solamente un número, podemos decir que un 50% de la espalda era el número y aumentaba si eran dos números los que tenía atrás. Aunque aquí hay que hacer una precisión. Esta historia de Ramírez Vázquez puede resultar posible, sin lugar a dudas, pero en 1973, en Alemania, el primer equipo que utiliza un logotipo del tamaño del frente de la camiseta es el Eintracht Frankfurt. Este equipo, que de hecho se rebautiza con el nombre de Jägermeister como la bebida de hierbas, precisamente este equipo se rebautiza con ese nombre, lo hace por una cuestión comercial. El equipo del Eintracht Braunschweig, alemán del 73, tenía el patrocinio de Jägermeister, pero este patrocinio de Jägermeister no podía aparecer en el frente de la camiseta. Estaba prohibido que los equipos se patrocinaran en aquel entonces en el fútbol alemán. Y por ello fue que el equipo cambia su nombre de Eintracht Braunschweig a Eintracht Jägermeister.
precisamente para poder tener al frente el logotipo de la empresa de Jägermeister, que pues es como una especie de alce, ahí es el logotipo de la compañía, y ese logotipo estaba al frente de la camiseta con la palabra Jägermeister y cubría prácticamente el frente de la camiseta. Y bueno, además de que este equipo revolucionó la historia porque es el primer equipo patrocinado oficialmente con logo al frente, pues bueno, obligó a que la legislación de la liga alemana, de la Bundesliga, cambiara esta noción de no permitir los patrocinios y pues ya le da entrada a las marcas. Pero este fue el primer equipo que tuvo un escudo del tamaño del frente de la camiseta dentro de la historia del fútbol. Y pues podemos decir que Pumas es de los primeros equipos que también tiene esta camiseta de logotipo enorme, y probablemente pudo haber sido lo de Ramírez Vázquez, pero también tomado de este equipo alemán. Y para concluir esta anécdota del logotipo de la universidad, fue inspiración también para otros clubes del fútbol mexicano para que pusieran su logotipo enorme al frente de la camiseta. Hablamos de Tecos, hablamos de Tigres, ambos tuvieron logotipo grande, logotipo que abarcaba prácticamente toda el frente de la camiseta. Otros más, como el Ángeles de Puebla, también tuvo un ala de ángel en la década de los 80 que abarcaba el frente de la camiseta. El Tampico también tuvo una jaiba al frente de la camiseta. El Veracruz también tuvo el logotipo del tiburón rojo al frente de la camiseta. Y pues se fue haciendo tendencia por la espectacularidad y la belleza que tenía este uniforme con el gran puma en el pecho. Olín, un podcast sobre la historia del deporte en México, es una serie sonora original producida por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural para Todo Menos Miedo. Asegúrate de seguirnos para escuchar los siguientes episodios. Tu recomendación y comentarios nos ayudan mucho. Gracias. Si deseas apoyar contenidos como este, te esperamos en patreon.com/Todo Menos Miedo. O si deseas hacer un donativo deducible de impuestos, escríbenos a altavoz.ac@gmail.com. Idea original, Benjamín E. Morales. Guión y locución, Maestro Juan José Sánchez Bracamontes. Producción, Benjamín E. Morales, Gabriela Astorga y Sebastián Morales. Producción ejecutiva, Juan Manuel Rivero, Manuel Gil Antón, Margarita Moreno, Cecilia Pérez y Elena CDMX. Diseño sonoro, Sebastián Morales, Jorge Mendoza, Fernando Rivero y Fernando Jiménez. Edición, Sebastián Morales, Jorge Mendoza, Fernando Rivero, Fernando Jiménez y Samuel Rivas. Diseño gráfico, Jimena Martínez. Agradecemos a nuestros Patreons: Analí Zárraga, Diana Banda, Giordano Palma, Iván Said, Lau Baneco, León HG, Moringa, Noemí Aragón, Alo, El Indio Ladino, Jonathan Santos, Juan Manuel Nájera, Marcovian, Óscar Soberanes, Valentina Eslava, Víctor Argüello, Yair Orozco, Aleida Savi, Arturo Solís, Cerealito, Chiquitillo, Diablo Sayayin, Edith AM, Eduardo A.I., Juanga, Mayus Rojas, Media Luna, Mosteca, Os Baeza, R. del Niño Jesús, Felipe Bracho, José Ramón Celis, Mariana Gómez, Vero López, Y, Elena CDMX, Juan Manuel Rivero, Margarita Moreno, Cecilia Pérez y Manuel Gil Antón. Todos los materiales pertenecientes a terceros incluidos en esta producción fueron utilizados con fines históricos y de difusión.
Para consultar la lista completa de materiales y fuentes puedes visitar www.altavozsc.org.mx. Este material es distribuido bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual. Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no comercial siempre que lo acrediten y otorguen licencias de sus nuevas creaciones bajo los mismos términos.